Hola, buenas noches, disculpen, tenía un problema con el sonido, no soy muy ducha con esto del Zoom. Entonces, bueno, vamos a empezar la charla. Bueno, mi nombre es Bárbara Funes, yo soy parte de La Izquierda Diario México. Les doy la bienvenida a todos los que se han podido conectar ahora. Les agradecemos mucho la participación. Y bueno, vamos a empezar este ciclo de charlas sobre el mundo en pandemia, y en esta primera nos queremos enfocar en la situación internacional y los desafíos que nos planteamos los revolucionarios. Bueno, un segundito nada más. Ahí, nosotros queremos partir del método de León Trotsky, el análisis de la economía, las relaciones entre los estados y la lucha de clases. En 1921, Trotsky escribió: el equilibrio capitalista es un fenómeno complicado. El régimen capitalista construye ese equilibrio, lo rompe, lo reconstruye, y lo rompe otra vez, ensanchando de paso los límites de su dominio. En la esfera económica, estas constantes rupturas y restauraciones del equilibrio, dice Trotsky, toman la forma, de crisis y boom. En la esfera de las relaciones entre las clases, la ruptura del equilibrio va a consistir en huelgas, en lockouts y en luchas revolucionarias. En la esfera de las relaciones entre los estados, la ruptura del equilibrio es la guerra, o bien, más solapadamente, la guerra de las tarifas aduaneras, la guerra económica o el bloqueo. El capitalismo posee entonces un equilibrio dinámico, dice Trotsky, el cual siempre está en proceso de ruptura o de restauración. Al mismo tiempo, semejante equilibrio, analiza Trotsky en 1921, dice, posee una gran fuerza de resistencia. Esto lo escribió Trotsky en un informe sobre la situación internacional en 1921 para una conferencia de la Tercera Internacional. Entonces nosotros vamos a ver a lo largo de esta charla que estos factores, en particular la economía y la geopolítica, la economía y la geopolítica se van a articular con la acción de la clase trabajadora. Y el movimiento de masas, que pueden aprovechar estos elementos de estas situaciones objetivas de crisis, ¿no?, para transformarlas en situaciones de carácter revolucionario. A ver, espérenme un segundito, nada más. Entonces, en esta primera charla nosotros vamos a ver algunos elementos de la crisis económica, también de la coyuntura, y vamos a hacer una especial mención a algunos elementos de las tensiones, de las relaciones entre los estados, más en el ámbito de la geopolítica, centrados en particular en el imperialismo estadounidense. En la segunda parte, que la va a dar Farid Reyes, vamos a analizar algunos de los más importantes hitos de la lucha de clases en el mundo y los desafíos para los revolucionarios. Bueno, previo a la pandemia, el capitalismo enfrentaba en el terreno económico una crisis estructural muy, muy profunda, una ruptura del equilibrio capitalista en su arista económica, siguiendo el método de Trotsky. El neoliberalismo, impuesto tras la derrota del ascenso de 1968 a la década de 1980, implicó una pérdida creciente de conquistas de la clase trabajadora a nivel internacional y una baja brutal del nivel de vida de las masas, que en parte esto se contrarrestó con créditos al consumo, pero también fue parte de todo este proceso el inicio de la restauración capitalista en la Unión Soviética, hoy Rusia y otros países de Europa del Este, como Ucrania, por ejemplo, y en toda Europa del Este. En Occidente lo que vimos es que se dieron los procesos de reforma del Estado y de privatizaciones, ¿no? Que afectaron a todo el globo prácticamente, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, todas las privatizaciones que realizó Salinas de Gortari fueron parte de ese proceso en México. Pero lo cierto es que llegó un momento en el cual el neoliberalismo encontró sus límites, porque dejó de haber un claro motor del crecimiento económico.
¿ok? A ver, un segundito. Entonces, dejó de haber este motor del crecimiento económico, que por unos años, hasta 2008, lo fue claramente China, digamos, ¿no? Entonces, un elemento central de la crisis estructural que hay en el capitalismo ahora es la escasez de espacios rentables para la acumulación ampliada. ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que lo que hay es una escasez de los espacios rentables para la acumulación en medios de producción y en medios de consumo. Esto le impone a los capitalistas la necesidad de encontrar nuevos mercados y la necesidad de obtener nuevas fuentes de fuerza de trabajo barata. ¿Ok? Acá nosotros tenemos que recordar que a lo largo de su devenir, el capitalismo, con el desarrollo y la aplicación generalizada de nuevas tecnologías para incrementar el lucro, con eso lograron producir cada vez menos mercancías, perdón, cada vez más mercancías en muchísimo menos tiempo de trabajo humano, ¿ok? Entonces, la proporción de valor que encierra cada cosa que se produce, acá recordamos que para los marxistas el trabajo humano es lo que le da valor a cada mercancía que se produce, entonces es cada vez menor. O sea, si se hacen más cosas en mucho menos tiempo, la proporción de trabajo humano que tiene eso es cada vez más pequeña, ¿ok? Este mecanismo les permite a los capitalistas reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción y a su vez les permite también ampliar el tiempo de trabajo excedente que le roban a los trabajadores, ¿no? La plusvalía. Como vemos, es un mecanismo muy contradictorio, ¿no? De manera muy, muy simplificada, nosotros podemos decir que lo que expresa eso, de qué se trata de la tendencia a que la tasa de ganancia caiga, ¿ok? El impulso histórico es reducir el tiempo de trabajo humano al mínimo. Entonces, pero al mismo tiempo, que es la fuerza de trabajo la única medida y la única fuente de riqueza que hay en el capitalismo. Con la extensión, con la puesta en práctica, la puesta en marcha de cada vez más maquinarias, más sofisticadas, que pueden hacer más cosas, se producen más bienes, se produce más riqueza, pero en menos tiempo de trabajo humano. ¿Okay? Millones de personas son arrojadas del mercado laboral y quienes permanecen trabajando lo hacen cada vez en peores condiciones, con menos salarios y con jornadas laborales cada vez más extensas. Gracias al avance tecnológico, toda la humanidad en realidad en nuestros días podría ser liberada de parte del tiempo de trabajo para producir las cosas que necesitamos y dedicar ese tiempo libre al ocio, al arte, al deporte, a pasarla bien con los amigos y con la familia, ¿no? Pero, bueno, ese decimos los revolucionarios que sería ese es el primer paso de los trabajadores como una asociación libre de productores iguales en el camino de iniciar la construcción de una sociedad comunista, donde cada quien trabajara según su capacidad y al mismo tiempo recibiera de acuerdo con sus necesidades, ¿ok? Pero para materializar esta perspectiva, que es la única perspectiva esperanzadora y superadora de toda la humanidad, la realidad es que hace falta que se realicen revoluciones obreras y socialistas donde la clase obrera tome el poder y lo pueda sostener mientras la revolución se extiende a otros países, ¿no? Pero bueno, dejamos la potencialidad, lo que queremos marcar acá es que justamente esta contradicción que tiene el capitalismo también tiene en su seno la llave para terminar con todas las penurias de la humanidad. Lo que pasa es que ellos no tienen, o sea, los capitalistas no tienen que tener el poder, porque así todo el desarrollo tecnológico, todos los avances que ha dado la ciencia, que ha dado el arte a lo largo de la historia, todo eso se podría poner en función de las necesidades de la mayoría de la humanidad y no de un puñado de parásitos que, incluso como Jeff Bezos, se van al espacio gracias al sudor y al esfuerzo
de millones de trabajadores que ni siquiera tienen la libertad de poder ir al baño tranquilos, porque en Amazon los ritmos de explotación son cada vez peores. Pero bueno, volviendo al factor económico, en la situación internacional, nosotros podemos decir que la crisis de 2008 fue un hito. Con la caída de Lehman Brothers, cuando el punto más débil de la economía fueron los bancos, inundados de instrumentos peligrosísimos, instrumentos financieros muy peligrosos, que se construyeron sobre la base de las hipotecas subprime, es decir, especulación financiera de alto riesgo, y que se dio todo un proceso de rescate multimillonario por parte de gobiernos como el estadounidense a esos bancos. En esta crisis del 2008, desde entonces, a partir de ese momento, nunca hubo una recuperación fuerte de la economía internacional. Lo que prima es más bien un crecimiento raquítico con tendencias recesivas. Y en ese contexto, bueno, llega la pandemia. Llegó la pandemia en 2020, que con toda la parálisis económica inicial puso en evidencia de nueva cuenta el papel central de la fuerza de trabajo en la producción de riqueza, toda una refutación a los ideólogos del fin del trabajo. Nosotros vimos que la interrupción del trabajo de millones de personas produjo una interrupción inmediata de la economía o de nudos centrales de la economía. Voy a citar unos pocos ejemplos, ¿no? Pero está el caso de la industria automotriz, está el caso del transporte aéreo, que enseguida se resintió, el transporte marítimo de mercancías dejó de moverse, hubo meses, hubo un periodo de tiempo en el cual era muy poco lo que se comercializaba a nivel internacional, ¿no? Y después sucedió también, vimos como en sectores no esenciales de la economía, como puede ser el turismo, como puede ser la hotelería, bueno, la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras de esos sectores fueron profundamente afectados ante esta crisis, ¿no? Pero bueno, aún así, durante la pandemia se produjeron millones de despidos, pero esos despidos tenían que ver no con el fin del trabajo, sino con la reestructuración de las empresas ante el devenir de la crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo se dio todo un proceso de que empresas high-tech como Alphabet, PayPal, Facebook, Amazon, que fueron las de mayor capitalización bursátil durante la pandemia, en realidad generaron más puestos de trabajo, ¿no? Cada vez más puestos de trabajo ultra precarizados. Y ojo, cuando nosotros decimos ultra precarizados, es esto que les comentaba de Amazon, ¿no? De que los trabajadores hasta tienen que orinar en botellas porque no tienen chance de moverse de la línea donde están procesando todas las mercaderías que vende Amazon para enviarlas a sus clientes. Ahora, sí quiero destacar, por ejemplo, que en el caso de Amazon, es muy interesante, digo, porque la patronal impone unos ritmos de producción terribles, pero al mismo tiempo hay resistencia de los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, en Alabama, en 2020 hicieron, en la planta de Alabama, hicieron toda una lucha por la sindicalización. Para lograr la sindicalización, lograr un sindicato que defendiera sus derechos laborales, ¿no? Producto de una campaña brutal de la empresa, que contrata publicistas, marketineros, bueno, y todo tipo de profesionistas, hicieron una campaña terrible para desalentar cualquier indicio de sindicalización. Pero bueno, pero la realidad, o sea, lo que quiero mostrar es que mientras el capital quiere imponer cada vez mayor precarización laboral, lo cierto es que la clase trabajadora no acepta mansamente un ritmo mayor de explotación, sino que hay sectores que empiezan a rebelarse, ¿ok? Entonces, la apuesta del gran capital en todo el mundo es imponer un aumento de la explotación, a partir de arrojar a miles de millones de trabajadoras y trabajadores a las calles y exprimir hasta la última gota de energía de todas las personas que trabajan en el área de bienes o servicios. Que ganen los capitalistas va a depender de si la clase trabajadora enfrenta o no este nuevo ataque. Es decir, en última instancia, el factor decisivo
de esta pelea entre el capital y la fuerza de trabajo va a ser la lucha de clases, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Entonces, recapitulando un poquito, entonces, este mismo impulso histórico del capitalismo, reducir el tiempo de trabajo al mínimo, con el tiempo de trabajo como única medida y fuente de riqueza, lleva a una competencia feroz entre las transnacionales y entre los gobiernos, ¿no? Entonces tiene una dimensión también geopolítica. Si se quiere, el elemento más dinámico de la geopolítica internacional sigue siendo la competencia entre Estados Unidos y China, que es una competencia que se da tanto en el terreno económico como en el terreno tecnológico y militar. Es una batalla entre la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense, que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, entre otras cosas, en que no puede imponer sus intereses de la misma manera que antes como a sus socios de la Unión Europea, y ahora debe aceptar que tengan algunos negocios con China, y es la pelea entre esta decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense y el ascenso del gigante chino. A su vez, está cruzado, digamos, esto también está cruzado por las tendencias proteccionistas y nacionalistas que se dieron, cuya máxima expresión fue Trump, digamos, ¿no? El anterior presidente estadounidense, que se inscribieron en el marco de esta disputa. De hecho, Trump tuvo una política muy ofensiva contra China, impuso aranceles, etcétera, que de alguna manera, o sea, él representaba a ciertos sectores perdedores, entre comillas, de la globalización, que no fueron los más beneficiados por cada vez un mayor comercio internacional, ¿no? Y la relocalización de empresas de acuerdo a donde las empresas consiguieran fuerza de trabajo más barata, o sea, salarios más bajos, ¿no? Ahora, otras tensiones geopolíticas que podemos mencionar, aunque no vamos a abordar en esta charla, por ejemplo, son en Europa, entre Rusia y Ucrania, en Asia también hay una tensión entre China y Taiwán, y se puede mencionar también Israel y Palestina en Medio Oriente, ¿no? que es un foco rojo. Ahora, con todo este telón de fondo, en este segundo año de pandemia, como elementos más recientes, nosotros podemos destacar el crecimiento de China de 8.4% en 2021 y 2.3% en 2020, y el de Estados Unidos de 7% para este año, pero partiendo de una caída de 3.5% en 2020. Estos crecimientos que se dan en China y en Estados Unidos son sostenidos por una fuerte inversión estatal. Sin embargo, las perspectivas de recuperación económica no llegan a los niveles previos a la pandemia. Además, estos pronósticos están cruzados ahora por la propagación de la variante Delta de COVID-19, que puede llevar a ser más lenta la recuperación, y también está muy signado por qué tanto vaya avanzando el proceso de vacunación en todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos asistiendo ahora a un proceso muy desigual de recuperación. Por ejemplo, para la Unión Europea, para este año se prevé un crecimiento de 4.8%, pero se contrajo la economía de la Unión Europea el año pasado en 6.4%. Para América Latina, por ejemplo, se prevé un crecimiento del 5.2% para 2021, pero hubo una contracción de 6.8% en 2020. Y en este proceso destaca el aumento de los precios de las materias primas, pero bueno, con puntos muy endebles, de mucha debilidad en realidad, ¿no? Está todo muy condicionado por qué tanto se avance con la vacunación en todo el mundo. Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, para 2021 la economía en total, globalmente, va a crecer alrededor de un 6% como parte del efecto rebote.
pero para 2022 la previsión de la tasa de crecimiento ya desciende un poquito, se prevé como de 4,9%. Los organismos internacionales pronostican que luego del rebote de 2021 la economía vuelva a un crecimiento más bien bajo, en torno del 2 al 3%, teniendo en cuenta que los problemas estructurales que mencionábamos al inicio de la charla, ¿no? La contradicción de que no hay un motor claro de la economía internacional, y la baja inversión, todo eso que eclosionó en la crisis de 2008 sigue sin resolverse, ¿ok? Entonces, lo que hay también es un riesgo enorme de endeudamiento por parte de los estados, esto debido a distintas medidas fiscales que tomaron gobiernos de los países centrales, digo para destacar en especial. Por ejemplo, Estados Unidos financia las políticas de intervención estatal con endeudamiento y emisión monetaria. Por esto, tanto la deuda pública ahora ya representa un 120% del PIB, pero les va a subir todavía. Al mismo tiempo, esto se combina con la formación de burbujas en el mercado financiero, en el mercado inmobiliario y el riesgo de inflación, es decir, de aumento generalizado de precios. Nosotros, bueno, vamos a ver, ¿no? Hay economistas de la derecha y de la izquierda que opinan distintas cuestiones. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito de eso. Por ejemplo, Nouriel Roubini, que es un economista de derecha, plantea la perspectiva de un periodo de estanflación, es decir, un periodo donde se combine la inflación y la contracción económica. Por otro lado, otro que se llama Michael Roberts, que es un economista marxista, plantea como perspectiva una fuerte crisis de la deuda, ¿no? En principio, digamos, empezando por los estados, ¿no? Hasta las empresas zombies, que son más o menos entre el 15 y el 20% de las empresas de las principales economías del mundo, que apenas cubren los costos del servicio de deuda que ya tienen adquirido para sobrevivir. Y según Bloomberg, en Estados Unidos, casi 200 grandes corporaciones se sumaron a las filas de estas empresas zombies desde el inicio de la pandemia, y ahora llegaron a ser como el 20% de las 3.000 empresas más grandes que cotizan en bolsa. Y en otro nivel también los hogares se están endeudando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos pasó, o sea, estaba en el 2019, estaba en 109%, bueno, y ahora se espera que en 2021 llegue a 131,9%. La de Francia en 2019 estaba en 98,4%. Pero ahora, para este año, se espera que cierre con 116,4% de todo su Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, es un panorama económico muy complejo a nivel internacional, y a partir de estos elementos también queremos comentar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de Joe Biden. Un pilar muy importante del gobierno de Biden son los planes sociales, ¿no? Hay 3 planes que representan una suma total de $6 billones, es decir, más de una cuarta parte del Producto Bruto Interno actual de Estados Unidos. Esto contempla un plan de emergencias que consiste en subsidio, un plan de empleo para restaurar infraestructura, y un plan de familia americana, del cual un 42% consiste en recortes fiscales o distribución de vales, mientras el gasto en becas y financiación escolar se va a repartir entre 2022 y, ¿qué creen?, 2031. O sea, es un plan a 10 años. Entonces, a estos planes se vienen oponiendo los republicanos, también se oponen los economistas ortodoxos y se oponen los empresarios. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, el programa impositivo de Biden consistía en un impuesto sobre la renta que iba a pasar del 21 al 28%, pero va a seguir estando por debajo del 35% vigente antes de Trump, y va a establecer un mínimo de impuestos a las multinacionales
de 10,5% al 21%, ¿ok? Entonces, esto si se aprobaba tal cual él lo propuso, le hubiera permitido recaudar alrededor de 800 mil millones de dólares. Pero todavía está en duda la aprobación de estos planes. O sea, hay que ver, por ahí negocia algo con los republicanos, con los empresarios y tal, pero todavía no está confirmado. Y después, en cuanto a la promesa del aumento de salario de 7,25 dólares la hora a 15 dólares la hora, esta medida en realidad alcanzaría a 48 millones de los 144 millones de trabajadores estadounidenses, ¿ok? Entonces, durante la pandemia, otro elemento crítico de Estados Unidos en particular es la dependencia que tiene de las fuentes de suministro externas, ¿ok? Se profundizó el déficit comercial estructural de Estados Unidos. Fue, por ejemplo, en este primer trimestre de 2021, el déficit comercial llegó a 844 mil millones de dólares, contra 400 mil millones como media anterior a la pandemia, ¿ok? Este déficit comercial de Estados Unidos, ¿cómo se financia? Bueno, pues con la entrada de capital del resto del mundo, principalmente de la zona euro y de otros países emergentes, con excepción de China. Según señala Michael Roberts, la recuperación del crecimiento de Estados Unidos en realidad se produce a expensas del crecimiento del resto del mundo. Pero a su vez hay otra contradicción todavía, que se está exacerbando muchísimo la desigualdad dentro de Estados Unidos. A inicios de 2021, los más ricos de los ricos en Estados Unidos, o sea, el 1%, concentraban 32% de la riqueza del país. Esto es el nivel más alto desde 1989. Ahora, el 50% de la población tiene solo 2% de riqueza. O sea, el 50% de la población de Estados Unidos la está pasando mal, en realidad, en algún nivel, digo. No digo que la pasen tan mal como la podemos pasar en América Latina, pero en algún nivel la están pasando muy mal también. Entonces, esto que señalamos, el crecimiento de la desigualdad social, con la profundización de la falta de perspectivas para amplios sectores, es lo que ha dado lugar al desarrollo de la creciente polarización social en Estados Unidos, y también combinado con cierto sentimiento como de injusticia, ¿no? Ante cuestiones como el racismo estructural, que es lo que vimos con Black Matters y que después Farid va a explicar, ¿no? Esto ha dado lugar al surgimiento de nuevas formas de pensar de amplios sectores de la juventud, en la cual Bernie Sanders, por ejemplo, que renunció a ser candidato para darle más votos a Biden y que le ganaran a Trump en las elecciones pasadas, bueno, Sanders tenía base entre los jóvenes. Bueno, estos jóvenes son quienes ven con simpatía la idea del socialismo, aunque la entienden más bien como una redistribución de la riqueza, ¿no? Según otro economista que falleció hace poco, un economista marxista, Michel Husson, la aplicación efectiva de la política anunciada por Biden va a requerir un enfrentamiento con las clases dominantes en el interior del imperialismo estadounidense. Y es dudoso que pueda o quiera imponer compromisos que les resulten demasiado desfavorables a estas. Pero también despertó enormes aspiraciones que pueden ser más duraderas todavía que las promesas que él hizo, ¿no? Así es que esta desigualdad combinada con ilusiones en el gobierno de Biden puede ser una fórmula muy disruptiva que detone nuevos procesos de la lucha de clases en el corazón del imperialismo estadounidense, como las recientes protestas de los trabajadores de comida rápida en Estados Unidos por aumento salarial a 15 dólares la hora, ¿no? Entonces, más o menos hasta acá, digamos, nosotros queríamos dejar planteado algunos elementos de las contradicciones estructurales del gobierno de Biden, pero también nos gustaría señalar algunos elementos en el terreno de la geopolítica, qué expectativas ha generado
Biden. Algunos creían que, bueno, que iba a ser menos rudo que la política exterior de Trump, que se peleó con todo el mundo, polarizó todo, que generó una tensión brutal con China, con Venezuela y con otros países. Pero sin embargo, o sea, digo, aunque había expectativas de que cambiara un poco la dinámica de la política exterior de Biden, lo cierto es que los hechos demuestran lo contrario. Por ejemplo, nosotros podemos comentar que Noam Chomsky, profesor del MIT y uno de los intelectuales más respetados de la izquierda estadounidense, un hombre que llamó a votar a Biden, por ejemplo, en un reportaje para New York Times señaló, en cuestiones internacionales, Biden hasta ahora apenas se ha apartado de las políticas tradicionales. Según este intelectual, los no conservadores no tuvieron interés en enviar tropas a Haití, por ejemplo, ahora que asesinaron al presidente. Y la retirada de Afganistán sigue dejando abierta la opción de que se den ataques aéreos estadounidenses en ese país, ¿no? Chomsky también señala que Biden no levantó el embargo contra Cuba, que está especialmente puesto en cuestión con las protestas recientes, ¿no? Ya que esta medida, o sea, esta medida del embargo es uno de los factores que generaron la profunda crisis social y económica que vive actualmente el pueblo cubano. Tampoco Biden retiró las sanciones a Irán, y se apartó, digamos, y se apartó de la venta total de los palestinos por parte de Trump, solo retirando actos de salvajismo gratuito, dice Chomsky, como la eliminación de la ayuda humanitaria. Y en cuanto a otras áreas como China, en realidad lo que señala Chomsky es que Biden adoptó una postura mucho más confrontativa que sus predecesores. Bueno, por algo también es parte de los halcones, Biden. Respecto a México, respecto a la relación entre México y Estados Unidos, en el gobierno de Biden, podemos señalar que además de la cuestión migratoria, hay un aspecto de tensión que es la política energética y el TEMEC. Recientemente, un lobby de corporaciones energéticas envió una carta a Biden manifestando su preocupación por el trato preferencial del gobierno de AMLO a Pemex y CFE. A su vez, también un factor que podemos tener en consideración es que, por ejemplo, México es proveedor de tierras raras, ¿no? Que son cerio, lantano, neodimio, prazoemio, bueno, y otras, que se necesitan para la fabricación de aerogeneradores, paneles solares, para producir también baterías eléctricas. Se trata de un rubro, además del litio, que puede volverse un territorio de disputa entre corporaciones estadounidenses y empresas chinas. En síntesis, nosotros lo que queremos señalar es que consideramos que hay elementos de inestabilidad tanto en el terreno económico, con una crisis estructural muy profunda, cuyos costos pretenden los magnates, las transnacionales y los gobiernos imperialistas, que la mayoría, y todos los gobiernos que lo paguen, las mayorías explotadas y oprimidas, ellos buscan en realidad aumentar la tasa de explotación, como decíamos más adelante, al inicio de la charla, buscan aumentar la tasa de explotación con más precarización de un sector de la clase trabajadora y arrojar a los márgenes de subsistencia a otro enorme sector de las mayorías. En algunos países, nosotros sabemos que esto está mediado por planes sociales para contener el descontento y dividir a las mayorías, pero está en el aire la perspectiva de que se dispare una crisis de la deuda, incluso en los países imperialistas, ¿no? Las tensiones entre China y Estados Unidos también pueden profundizarse. En este escenario, el descontento social acumulado, el hartazgo y la polarización pueden estallar en nuevos procesos de la lucha de clases. Y en ese terreno, la acción de las y los revolucionarios consideramos que puede ser la pluma que incline la balanza en el camino de la radicalización de la clase trabajadora como caudillo de todos los sectores oprimidos, como vamos a ver en la segunda parte de la charla. Corto acá, no sé si quieran hacer alguna pregunta, y ya. Ok, bueno, continuamos con la siguiente parte.
yo voy a tocar un poco más, o sea, ya que Bárbara desarrolló la parte más económica de la situación también de cómo se encuentra, digamos, Estados Unidos y el imperialismo en su disputa estratégica con respecto a China. Yo me voy a centrar en analizar, por una parte, los principales fenómenos de la lucha de clases que hemos atravesado, díganse las revueltas, un momento de revueltas que hemos visto a nivel internacional, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, porque hay una charla específica sobre Latinoamérica que va a ser próximamente, también como parte de este ciclo de charlas, que también invitamos a que puedan ver. Y también vamos a hablar de qué hacemos nosotros como corriente internacional ahí en los países donde hemos intervenido en algunos procesos. Comenzamos diciendo que en la actualidad atravesamos un periodo político complejo a nivel internacional donde se abren posibilidades importantes para la intervención de las y los revolucionarios. La crisis provocó en su primer momento, una oleada de lucha de clases muy importante, con movimientos como el Occupy Wall Street en el año 2011 en Estados Unidos, de donde se hizo famosa la frase "somos el 99% contra el 1% más rico", que se apropia de la riqueza que generamos los trabajadores y al cual se estaba rescatando en ese momento el gobierno de Obama, generando deuda pública. Luego, la crisis se trasladó rápidamente a Europa, provocando gigantescas movilizaciones en países como el Estado español, donde se tomaron las plazas, las principales plazas del país, ¿no? El famoso 15M, o también en Grecia, donde se convocaron a gigantescas huelgas generales entre el año 2010 y 2012 en contra de los ajustes de los gobiernos que priorizaban el pago de la deuda a Alemania o al Fondo Monetario Internacional. Y como parte de esta primera oleada de lucha de clases, también vimos lo que ocurrió en países árabes. Hubo importantes movilizaciones, logrando incluso que cayera el dictador egipcio Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder, también en el año 2011. De estos años a la fecha, hemos visto emerger nuevos fenómenos políticos muy importantes. La situación de crisis y bajo crecimiento, que ya explicaba Bárbara, provoca un aumento de los niveles de pobreza, desempleo y violencia, todo lo cual empuja a la aparición de formaciones políticas, personajes o movimientos sociales que apuntan a discursos más radicales, tanto a derecha como a izquierda. Por eso se habla de que estamos en un periodo donde la tendencia es la polarización a dos distintas posiciones contrapuestas. Es decir, que las posiciones más moderadas o de centro tienden a perder peso. Trump, Bolsonaro, Le Pen en Francia, Abascal de Vox en el Estado español, son expresiones de cómo el descontento generado por la crisis puede ser capitalizado por la derecha más rancia y retrógrada, que acusa de comunista a cualquier gobierno o formación política que impulse medidas que no entran estrictamente en los marcos del neoliberalismo. Pero también, como veremos a continuación, estamos ante el ascenso de importantes procesos de luchas populares, campesinas y obreras, procesos en los cuales participan y pueden fortalecerse organizaciones revolucionarias. Es en este contexto en donde han surgido además formaciones políticas por izquierda, reformismos o neoreformismos progresistas, como Podemos en el Estado español, el Frente Amplio chileno, el Sanderismo en Estados Unidos o Momentum de Jeremy Corbyn en Inglaterra. La política de estas organizaciones, sin embargo, busca contener el giro de izquierda en sectores de trabajadores y jóvenes, manteniendo un programa de reformas en los marcos del capitalismo. Formaciones que, cuando llegan al poder, ciertamente han desilusionado por la impotencia de su programa en los marcos de la crisis. Mención aparte merece el avance de la crisis climática y el calentamiento global, con incendios gigantescos en Australia, previo a la pandemia, o en otros países, olas de calor que matan a cientos de personas en un país de clima frío como Canadá, lluvias torrenciales en Alemania o también impresionantes en China recientemente, o en la propia Ciudad de México, aunque en menor escala, además de que recientemente se ha reportado, por ejemplo, la bajada histórica del río Paraná en Argentina. Todos los científicos y estudiosos del tema alertan que esto es apenas el inicio, mientras la derecha, como el racista Trump, sigue negando que el calentamiento global exista. Es en este contexto en el que llegó la pandemia del COVID-19.
Pandemia que golpea al mundo sobre una economía internacional signada en gran medida por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que ya se mencionaba anteriormente. Poco antes de la pandemia, vimos importantes movimientos que sacudieron Francia y Chile, revueltas donde participaron cientos de miles y millones incluso de personas enfrentando la política de sus gobiernos. Sobre las revueltas en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, la lucha contra el golpe de Estado en Bolivia, la situación en Cuba, no me voy a tener en esta charla, justamente se va a abordar esta temática en la próxima, pero solamente es importante tener en cuenta que estos estallidos se enmarcan en un cuadro más general, en el que los gobiernos capitalistas buscan hacer pagar el costo de la crisis a la clase trabajadora, los sectores medios y a las mayorías populares. En Francia, los chalecos amarillos podríamos decir que abren un nuevo ciclo de lucha de clases a nivel internacional y tomaron las calles en el año 2018 en la capital del país y en otras ciudades, con el apoyo de casi el 70% de la población, oponiéndose a una reforma que aumentaba el costo de los combustibles. Este movimiento enfrentó la represión de la policía abiertamente en las calles. Miles de personas perdieron un ojo incluso por la brutal represión. El gobierno no tuvo otra opción que echar para atrás su reforma. Sin embargo, las movilizaciones continuaron durante varias semanas. Vale la pena mencionar aquí que para algunas corrientes y organizaciones de izquierda, este movimiento era de ultraderecha y dirigido por el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ya mencionábamos anteriormente, de Francia. Por lo que se negaron a participar en él activamente. Y ahí nuestros compañeros de nuestra organización hermana en Francia, de Revolución Permanente, así se llama el grupo, participaron construyendo una ala izquierda o apuntando a construir una ala izquierda dentro de este proceso, confluyendo con trabajadores y luchadores contra el racismo y la brutalidad policial. Ya en el año 2020, en este país, se vivió una importante lucha de trabajadores de transporte entre finales del 2019 y principios del 2020, que paralizó la capital parisina y en la que también Revolución Permanente tuvo una participación destacada, como veremos más adelante. Es importante contemplar que estos procesos se vivieron previos a la pandemia. Otro país imperialista que vivió una importante revuelta recientemente, pero durante la propia pandemia, es nada menos que Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial. En este país, la llegada del ultraderechista Donald Trump, asesorado por Steve Bannon, un ideólogo del neofascismo, agitó enormemente el ambiente político, dándole espacio y visibilidad a grupos supremacistas blancos, por ejemplo. En este marco y ante una pandemia manejada de forma totalmente criminal, el brutal asesinato de George Floyd despertó un gigantesco movimiento que desató las protestas más grandes en la historia de este país. En algunas ciudades como Portland se registraron grandes marchas y enfrentamientos con la policía durante 100 días continuos. El nivel de confrontación llevó a enfrentamientos armados entre trumpistas, neofascistas y libertarios, defensores de la policía, y también contra manifestantes anticlasistas. El Black Lives Matter del año 2020 fue mucho más fuerte y extendido, también más radical, que el vivido en el año 2014, cuando la presidencia de Obama, habiendo amplios sectores que cuestionaban a la policía como institución, proponiendo el desfinanciamiento o incluso la abolición de la policía, una medida que tendería al cuestionamiento del propio Estado capitalista. Este movimiento trascendió las fronteras nacionales, incentivando protestas en países como Alemania y Brasil, también contra el racismo, mientras que en países como Inglaterra se hicieron famosas las manifestaciones que llevaron a tirar estatuas de figuras imperialistas o esclavistas. Aquí es importante contemplar que el Partido Demócrata intervino en este proceso, en la dirección de del propio movimiento social de Black Lives Matter, intentando canalizar ese descontento de forma institucional y apuntando hacia el voto al mal menor contra Trump, ¿no? En particular en las elecciones del año 2020 justamente. Y en este marco también es importante mencionar que aquí se habla de las políticas identitarias, de políticas que llevan, digamos, a hacer énfasis en la lucha, por ejemplo, en contra del racismo de la comunidad afroamericana, pero que esta política tiende a separar la lucha contra el racismo o por las reivindicaciones de los negros de la lucha de la clase obrera o de otros sectores. Es importante pensarlo también para algo que vamos a tratar más adelante, que es la hegemonía obrera y la necesidad de que estas luchas se articulen y confluyan en un objetivo en común.
Otra revuelta importante la encontramos en Cataluña en octubre y noviembre del año 2019, con una gran huelga general el 18 de octubre que puso en crisis al gobierno de Pedro Sánchez. Estas manifestaciones que dejaron, digamos, también una importante discusión política, que fueron retomadas por todos los medios. Sin embargo, también intentaron ser canalizadas por el reformismo de Podemos, por una parte, y también por la izquierda independentista en Cataluña, que no tiene un programa de ruptura con el capitalismo y que tiene más bien al frente direcciones burguesas. Más recientemente hemos visto revueltas más pequeñas, pero también importantes, por ejemplo, con la quema de al menos una decena de iglesias en Canadá, al darse a conocer el racismo y el genocidio con el que se movió la Iglesia Católica con respecto a los pueblos originarios de la región. Hablamos entonces de un momento de grandes revueltas que han roto el orden y la rutina capitalista en los últimos años, con quemas de edificios públicos, manifestaciones de masas, enfrentamientos violentos y el apoyo de amplios sectores de la población. No obstante, hay que decir que tomar en cuenta estas revueltas tiene que hacerse de forma crítica, analizando los alcances y los límites de estas, porque la clase trabajadora ha participado en la mayoría de los casos de estas revueltas de forma diluida, es decir, sin actuar desde sus sindicatos y tampoco sin sus métodos, como paralizar la producción o llevar a cabo huelgas generales. Analicemos un poco más detenidamente qué implica, digamos, el actuar de la clase trabajadora. En Estados Unidos, en el momento más álgido del Black Lives Matter, trabajadores de más de una decena de puertos decidieron hacer un paro en apoyo al reclamo contra la brutalidad policial y el racismo. También hubo sectores de sindicatos en líneas de camiones, por ejemplo, que decidieron apoyar el movimiento negándose a transportar policías. Sin embargo, las direcciones del movimiento obrero en este país buscaron que la clase trabajadora no interviniera con toda su fuerza. En el caso de la poderosa clase obrera francesa, al ver la magnitud de la protesta de los chalecos amarillos, la burocracia sindical intentó alejar a los sindicatos, a la clase trabajadora, por todas las vías de esta rebelión. Justamente por el pacto que tienen las direcciones sindicales con el gobierno de Macron. En las revueltas, a diferencia de procesos en décadas previas, se combina, por una parte, digamos, estas revueltas que ha habido, como decíamos, en otros momentos de la historia, con una cuestión que es muy importante para los revolucionarios, aunque todavía sea minoritaria o que todavía sea molecular o que empiece a ocurrir, ¿no? Que es la activación justamente del sector de trabajadores. Ya mencionábamos a los portuarios en Estados Unidos, ¿no? Apoyando el Black Lives Matter, pero nosotros como socialistas, a la par que defendemos y buscamos profundizar estos movimientos, estas revueltas, planteamos que es crucial que estos avancen en una perspectiva revolucionaria, lo cual implica justamente superar el obstáculo central que significan las direcciones políticas y sindicales reformistas, que actúan todo el tiempo de forma consciente para frenar la radicalización de estos procesos o para que no actúen justamente los sectores de trabajadores en ellos. El paso de la revuelta a la revolución requiere una estrategia política que es opuesta a la de estos sectores reformistas que buscan contener o desviar las revueltas. Los gobiernos son conscientes de que, aunque la clase trabajadora ha sido atomizada en las últimas décadas, su potencial sigue siendo enorme. Si los trabajadores se suman a la revuelta y participan con sus métodos de lucha, como la huelga general, pueden lograr hegemonizar las demandas sociales, las reivindicaciones democráticas y constituirse como el sujeto que acaudilla a las masas explotadas y oprimidas. Ahora bien, por su poder de fuego, es decir, dado que mueven los sectores estratégicos de la economía, los trabajadores pueden hacer la diferencia para enfrentar a los gobiernos o derrotar golpes de Estado reaccionarios. Miremos hace no mucho lo que ocurrió en Egipto, justamente lo que mencionábamos en el año 2011, cuando tuvo que renunciar Hosni Mubarak, donde las masas mantenían una revuelta durante días, pero al entrar en acción la clase trabajadora convocando una huelga general en el canal de Suez, un área vital para el petróleo, el gobierno se vio en la necesidad de renunciar. En ese sentido,
Para pensar las transformaciones sociales profundas, el rol de la clase trabajadora es central. Los trabajadores hasta el día de hoy siguen moviendo los ferrocarriles, las fábricas, las minas, los hospitales, las escuelas, las oficinas, el transporte, los bancos, etcétera. Por ello es clave para los capitalistas que los trabajadores compitan entre ellos y no se vean como clase. Y al mismo tiempo es clave para los revolucionarios expandir la conciencia de clase, coordinar las luchas más allá de la lucha gremial y plantear la necesidad de que los trabajadores se pongan al frente de las luchas democráticas y de otros sectores, como la lucha por los derechos de las mujeres, contra la opresión a la comunidad LGBT+, a los pueblos indígenas, o que confluya con la juventud, por ejemplo, en la lucha contra la destrucción ambiental capitalista. Es la clase trabajadora la que puede hacer la diferencia. Una revuelta es muy importante, pero siempre que sirva para hacer avanzar la conciencia, porque para pensar una transformación revolucionaria de la sociedad hace falta construir coordinadoras y consejos regionales o provinciales que nucleen o que logren nuclear a las distintas fábricas y centros de trabajo de una región para centralizar acciones de lucha y para defenderse de la represión policial o de grupos fascistas paramilitares. Es decir, construir espacios de frente único. El Frente Único Obrero consiste en conformar espacios que permiten unificar las filas de la clase obrera en la lucha de clases, es decir, golpear juntos, más allá de las divisiones impuestas por la burguesía o las direcciones sindicales, que permanentemente buscan dividir entre ocupados, desocupados, efectivos y precarizados, por ejemplo, o entre nativos y migrantes, entre hombres y mujeres. Estas divisiones, así como las divisiones gremiales entre telefonistas, docentes, universitarios, metalúrgicos, mineros, bancarios, etcétera, es sobre la que se monta la burocracia para dividir. Y es fundamental enfrentarlas a partir de conformar espacios de coordinación que voten planes de acción unificados. Así se puede enfrentar con mucho mayor fuerza a la burguesía. Al mismo tiempo, los espacios de frente único permiten marchar separados, en el sentido de que cada organización pueda expresar y pelear su programa, dado que es indispensable, desde nuestro punto de vista, la construcción de un partido revolucionario con los sectores más avanzados y decididos de la clase trabajadora, que luche consecuentemente por arrebatar el poder a los capitalistas y tomar el poder. Solo mediante el desarrollo de instituciones propias, de coordinación de la vanguardia y de sectores de masas en lucha, la clase trabajadora puede concentrar las fuerzas suficientes como para romper el freno de las direcciones burocráticas y su colaboración con la burguesía. Era desde esta perspectiva que Trotsky sostenía que un grupo revolucionario, incluso pequeño, podía ser capaz de influir a una porción significante de la clase trabajadora para que la táctica de Frente Único Obrero, es decir, esto que decíamos de marchar juntos, de golpear juntos pero marchar separados, logre no ser una exigencia impotente a la burocracia o hacia direcciones de masas, sino que tenga la fuerza suficiente para imponerlo efectivamente y abrir a su vez el camino al desarrollo de soviets o consejos que preparen la autodefensa y en determinado momento que pasen a la ofensiva. Es en este sentido que la lucha de los revolucionarios es por construir estos espacios de coordinación. Estos frentes en los momentos claves que permitan hacer avanzar la lucha y que apunten a cuestionar realmente el poder de los capitalistas y de su Estado. Nosotros como Corriente Internacional, la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, intervenimos en los procesos de revueltas actuales buscando generar espacios de autoorganización. Ya en la charla sobre América Latina se va a hablar de lo que hemos hecho en Chile en el estallido del año 2019, pero en el caso de nuestros compañeros en Francia, con un grupo inicial de apenas algunos cientos de militantes, logramos poner en pie una potente coordinadora que derrotó los intentos de la burocracia de levantar la lucha contra la reforma jubilatoria en el sector de los transportes. La coordinadora entre ferrocarriles y transportes urbanos de la región parisina fue un elemento determinante. Estamos hablando finales de 2019, principios de 2020, para que la huelga que se levantaba justamente contra este intento de reforma se mantuviera en pie, a pesar del llamado más o menos abierto a una tregua durante las fiestas decembrinas de fin de año por parte de la burocracia sindical. La coordinadora logró reunir a más de 100 representantes de 14 centros de colectivos, sobre un total de 21.
Además, se reunió 3 líneas del metro y 2 de trenes urbanos. Y fue en cierta medida una voz alternativa a la de las direcciones sindicales durante todo el conflicto. Esta coordinadora, que paralizó la capital parisina y de donde emergió la figura obrera Anas Kassif, un compañero referente de la lucha obrera en Francia de nuestra organización, la logramos poner en pie apoyándonos en la acumulación lograda previamente a partir de la intervención justamente en la revuelta de los chalecos amarillos, poniendo en juego también nuestro reconocido diario en Francia, Revolución Permanente. Además, gracias a la política que hemos tenido para intentar lograr la hegemonía obrera, hemos confluido con comités en contra de la violencia racista y también hemos logrado que, por ejemplo, en otra huelga donde intervenimos, en Grand Puit, una refinería, sectores ambientalistas, o sí, de organizaciones ecologistas, hicieran frente junto con los obreros en contra de la política de la empresa, ¿no? Es decir, avanzando en que sea la clase trabajadora la que logre la hegemonía de las demandas democráticas como contra el racismo y también de la lucha en contra de la devastación ambiental capitalista. Es en gran medida producto de estas batallas que la dirección conciliadora del nuevo partido anticapitalista, el NPA, el sector proveniente de la Liga Comunista Revolucionaria, corriente que desde los 90 renunció a luchar por la dictadura del proletariado y apuesta a construir partidos amplios, este sector, cuyo eje dejó de ser la lucha de clases, dejó de ser la lucha de clases y también dejó de intentar buscar las vías para radicalizar cada batalla de la clase trabajadora o de la juventud. Este sector que justamente dirige el nuevo partido anticapitalista, del cual damos parte nosotros como corriente, decidió expulsar a nuestra organización del nuevo partido anticapitalista. Y es que esta corriente mandelista, se le conoce así porque reivindican la figura de Ernest Mandel, se ha concentrado en buscar espacios dentro del régimen capitalista, como una organización adaptada a este régimen, renunciando a la independencia de la clase trabajadora. A partir de acuerdos con organizaciones como la Francia Insumisa, una organización, por ejemplo, en la que se referencian sectores del obradorismo en México, y que tiene un programa de administración no neoliberal del Estado. Para nuestra organización hermana francesa, esta expulsión del NPA supone una oportunidad para abrirse paso en este país imperialista, con una acumulación importante de militantes y cuadros, y una experiencia que permite pensar en construir una alternativa revolucionaria en este país. Por su parte, en otro país imperialista donde mencionábamos ha habido revueltas muy importantes en Estados Unidos, nuestros camaradas de nuestra organización hermana Left Boys han intervenido en la revuelta del Black Lives Matter, impulsando un diario teórico y político, confluyendo con activistas que vienen incluso de otras tradiciones, desde exmilitantes de otras corrientes del movimiento trotskista hasta activistas del Democratic Socialist of America, del DSA, que es la corriente sanderista justamente, o la que le da sustento al sanderismo, buscando poner por delante la política como vía para construir una organización trotskista en el corazón del imperialismo estadounidense. Desde este lugar, hemos dado importantes discusiones sobre cómo avanzar en demandas y reivindicaciones de la comunidad afroamericana, planteando que la poderosa clase obrera multiétnica estadounidense, multiétnica significa que justamente está integrada por latinos, blancos, negros, asiáticos, etcétera. Esta clase obrera multiétnica tiene que ponerse en pie y ponerse al frente de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. Estas son algunas de nuestras peleas como corriente internacional que estamos llevando adelante en un contexto marcado por importantes momentos de lucha de clases, como parte de buscar las vías para reconstruir una internacional revolucionaria. Desde nuestra perspectiva, estamos ante un escenario donde es clave que los revolucionarios actúen y se fortalezcan como parte de las tareas preparatorias que tenemos con el objetivo de construir una organización internacional superior a lo que es actualmente nuestra corriente, la fracción trotskista, para así confluir con los sectores de vanguardia e individuos del movimiento trotskista que giren a la izquierda. Recientemente, por ejemplo, viejos militantes trotskistas se han integrado a nuestra organización en países como el Estado español o Estados Unidos. Pues ven que la FT, nuestra corriente, es la más dinámica en el movimiento trotskista y que tiene bastante claridad en su estrategia. De este modo,
Lo que está planteado es lograr una mayor acumulación de fuerzas en este momento a partir de la intervención en la lucha de clases y en los fenómenos políticos o movimientos sociales vigentes, digas el movimiento ambientalista, el movimiento anticlasista o el movimiento de mujeres, por ejemplo, para construir a las izquierdas que busquen que la clase trabajadora se ponga en pie. Al mismo tiempo, buscamos que intervenir en los grandes debates de nuestra época. Elaboramos teoría desde el marxismo revolucionario para pensar nuestra época, editando libros como Estrategia Socialista y Arte Militar. Nos reapropiamos de la teoría de la revolución permanente y hacemos contrapuntos entre Trotsky y Gramsci, entre otras elaboraciones. Estamos convencidos de que el capitalismo genera crisis económicas, políticas, sociales y ambientales en la que los revolucionarios podemos intervenir para hacer la diferencia. Nos preparamos para las luchas que vendrán buscando sacar las mejores lecciones del pasado, porque la época que vivimos avisora choques cada vez más abiertos entre las potencias económicas, dígase Estados Unidos, China, Rusia, pero también entre las clases sociales al interior de los países. Y confiamos en que, con una estrategia correcta, la clase trabajadora y todos los sectores oprimidos y explotados por este sistema pueden vencer. Hasta ahí terminaría esta intervención. Vamos a abrir espacio ahora a preguntas. En el chat se pueden ir escribiendo para que las podamos leer y ir contestando. Nos dice María Luisa García al respecto de los chalecos amarillos. Me interesa mucho el tema de los chalecos amarillos, creo que es una de las luchas más significativas de este siglo. Coincido, ¿no? Hay que pensar que es hasta ahora, o sea, el siglo apenas va iniciando su tercera década. Pero bueno, sí, es una lucha muy significativa. Como ustedes lo han mencionado, incluso con las prácticas más neoliberales, podríamos decir, los trabajadores mantienen un papel fundamental en la economía y la política. ¿Podrían compartir más información sobre el tema? Claro que sí. Vamos a pasarte distintos textos. Puedes encontrar también análisis muy interesantes de nuestros compañeros franceses traducidos al español en la página La Izquierda Diario. De hecho, si lo pones en Google así, La Izquierda Diario Chalecos Amarillos, Francia, seguramente te van a aparecer varias notas muy interesantes. Y bueno, coincidimos en que es una lucha bastante importante, trascendente. Sí. Por ahí mencionan otro comentario, no sé si quieres leerlo tú, Bárbara. Hablan de... Raquel del MMPB de CENTE plantea que la lucha magisterial en América Latina es un tema vigente y por demás interesante. Sí, efectivamente, de hecho, hay luchas de maestros en distintos países, ¿no? Ahora, por ejemplo, digo, con todo lo de la pandemia, sí ha habido protestas de maestros para no iniciar las clases sin condiciones seguras. Tengo presente ahora la situación en Argentina, digo, pero también para información sobre la lucha magisterial y la situación del magisterio en distintos países, les recomendamos que consulten La Izquierda Diario, como tenemos presencia en varios países, y corresponsales directos, bueno, pues nos hace los compañeros de La Izquierda Diario de los distintos países, dan información, hacen reportajes, entrevistas,
publican artículos de análisis sobre la situación del magisterio en particular. Bien, ¿algún otro comentario? Adelante, compañeros, compañeras, pueden escribir. Cualquier duda que haya quedado de las intervenciones o algo que quisieran que ahondemos un poco. Vamos a dar un minuto más, y no. Mientras tanto, bueno, invitamos justamente a las siguientes ciclo de charlas, que van a ser 3 más. Una justamente sobre la situación en América Latina, que ya mencionábamos. La siguiente sobre la situación en México, con el gobierno de la 4T. Y una más sobre el movimiento de mujeres. Ahora les digo bien los títulos de las charlas para que si pueden entrar, conectarse, adelante. Miren, aquí los tengo, son América Latina, un nuevo ciclo de rebeliones. Es la siguiente sesión, el sábado 31, el próximo sábado, a las 5 de la tarde. La tercera charla será la 4T, progresismo tardío y las perspectivas de los socialistas. Esta es hasta el siguiente sábado, el sábado 7 de agosto a las 5 de la tarde también. Y cerramos este ciclo con el movimiento de mujeres y la lucha por nuestras demandas bajo la 4T, el miércoles 11 de agosto a las 7 de la tarde. Esas son las siguientes charlas que va a haber, que estamos organizando. Y bueno, nos pasan un comentario, una cuestión, dice sobre, desde Facebook, nos ponen, en Argentina la izquierda socialista y anticapitalista está creciendo y agrupando distintas organizaciones y por supuesto a los que ya son partido político en el frente de izquierda. En México cabe la posibilidad de que suceda algo así. Justamente, bueno, en las últimas elecciones, desde el movimiento de los trabajadores socialistas, que somos quienes estamos impulsando esta charla, junto con otras organizaciones como el Movimiento al Socialismo y la Liga de Unidad Socialista, logramos conformar un frente de izquierda anticapitalista que buscó el registro para una candidatura hacia una diputación federal. Entonces, sí, yo creo que es algo que va a continuar. Vamos a intentar también continuar en este país, ¿no? Construir un frente de izquierda, porque efectivamente en Argentina ha permitido que tenga mucha visibilidad. Pero bueno, sobre la charla, si no hay algo más, creo que podemos ir cortando por acá. Nos mandan saludos desde Los Ángeles. Saludos hasta allá también a Juan López. Y bueno. ¿Hay más preguntas? Ok. Solamente podemos cerrar con esta. ¿Cómo empezó la lucha de los chalecos amarillos? Es una pregunta interesante. Ahí yo me la comentaba un poco, ¿no? El gobierno de Emmanuel Macron intenta aplicar una nueva reforma que implicaba un impuesto especial sobre los combustibles. Se supone que era una reforma verde o que intentaba eh, generar eso como una cuestión a favor del medio ambiente, pero que implicaba en última instancia el aumento de los precios del transporte y también de muchas personas que utilizaban justamente su auto para sus actividades cotidianas, ¿no? Es decir, que el costo de la crisis ambiental quería ser descargada sobre la mayoría trabajadora, sobre incluso también sectores medios, y esto activó las revueltas de los chalecos amarillos en contra de la reforma, que como decíamos también, el gobierno no tuvo otra opción que dar marcha atrás, pero el descontento fue muy fuerte y bueno,
se mantuvo durante varias semanas este movimiento. Hay algunas preguntas más sobre la situación latinoamericana, también sobre la situación en el país. Estas las se van a poder responder o ahondar. Guárdenlas para las charlas justamente que ya mencionábamos, que van a ser próximamente. Y si no hay alguna otra pregunta sobre la situación económica internacional o lo que poníamos de las revueltas en Francia o en Estados Unidos, podemos ir cerrando la charla, si les parece bien. Compañeros, digo, porque plantean acá lo que leías de Facebook, lo que leían de Facebook, el mensaje de que en Argentina la izquierda socialista anticapitalista está creciendo, agrupando distintas organizaciones, y en México cabe la posibilidad de que también suceda algo así. Miren, nosotros como parte del movimiento de las y los trabajadores socialistas, en 2020 impulsamos el Frente de Izquierda Anticapitalista, en común con otras organizaciones de izquierda, justamente para plantear una alternativa en el terreno electoral, empezando por el terreno electoral, de independencia tanto del gobierno como de los partidos del Congreso, una alternativa que luchara por las reivindicaciones, las demandas de las y los trabajadores, ¿no? Que ponga la pelea por los derechos de las y los trabajadores por delante. Digo, ahora, desde ya que no es la misma magnitud la que tiene la izquierda en México que la que hay en Argentina, digo, pero consideramos que es un buen desafío político por delante, pero sobre esta base, ¿no? Ninguna alianza, ni con sectores del gobierno, ni con ningún partido de los partidos que tienen registro, de los partidos burgueses, sino que tenemos que forjar una alternativa de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. No sé si quedó alguna otra. Hay una pregunta y una mano alzada, pero no llego a ver eso. Hay una aquí que me parece que es importante porque sí se relaciona justamente con la charla. Me entiendo que sobre cómo sigue el proceso de Anas. Se refiere seguramente a Anas Kassif, nuestro camarada en Francia, porque justamente lo que yo comentaba un poco, ¿no? Al respecto de esta expulsión de nuestros compañeros del nuevo Partido Anticapitalista y la fundación de Revolución Permanente. Y, bueno, ahora se llama Revolución Permanente, seguramente próximamente van a tener un nuevo nombre. Eh, Tiene que ver también con que el NPA buscaba o busca hacer alianzas con el reformismo burgués de la Francia insumisa, con un candidato que es Philippe Poutou, que fue un candidato ya a la presidencia en las últimas elecciones presidenciales, pero nuestro compañero Anas Kassif, que digamos se dio a conocer, ahora es un compañero bastante reconocido porque además tiene bastante capacidad de debate, ¿no? Ha discutido en programas de televisión muy importantes en Francia con referentes del pensamiento de la intelectualidad burguesa o de la derecha. Eh, es ahora candidato, o está buscando ser candidato más bien, también para las próximas presidenciales. Entonces, es un proceso difícil, es un régimen también bastante restrictivo para poder presentarse, pero bueno, el ser bastante reconocido por la izquierda independiente, por la vanguardia obrera, por la juventud que lucha en Francia, hay posibilidades de que pueda competir y pueda pues llevar esta voz de ruptura con este sistema en las próximas elecciones, ¿no? Es lo que ahora están nuestros camaradas por allá intentando y este intento de registrar la candidatura ha generado también bastante apoyo. Eso podríamos comentar por la pregunta de Anas.
Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta más, reiteramos la invitación para el próximo sábado a la charla sobre América Latina. Y bueno, también se pueden comunicar con nosotros a la Izquierda Diario. Y seguiremos nos viendo en este ciclo de charlas que la verdad esperamos que sea de utilidad y que esté muy interesante para todos. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos entonces. Ahí las preguntas se quedaron pendientes más sobre la situación en América Latina, México. Pueden traerlas también a las próximas sesiones y pues sigan también desde la Izquierda Diario. Ahí se vienen publicando todo lo concerniente a este ciclo de charlas que estamos llevando adelante. Gracias a todos por asistir y también por estar viendo esta charla. Hasta la siguiente.